De hecho, el colapso económico que podría causar es comparable a la Gran Depresión de los años 30, pudiendo causar una reducción del PIB de entre un 25% a un 30%. ¿Estamos ante una de las mayores consecuencias del cambio climático? En los últimos años, el cambio climático está alterando el clima mundial, con consecuencias fatales en la vida marina. Esto ya se predijo en el sexto informe del IPCC, pero hace poco se publicó un estudio donde se advertía sobre un posible colapso de la AMOC antes de lo previsto, con consecuencias catastróficas en toda Europa. Pero Rubén, ¿qué es esto de la AMOC y por qué parece tan importante? Pues porque sabemos que la circulación oceánica juega un papel clave en regular el clima de la Tierra, porque distribuye nutrientes y temperatura a lo largo de todos los océanos. Dentro de los mecanismos de circulación oceánica, todos conocemos las corrientes superficiales, generadas sobre todo por el viento y la rotación de la Tierra. Por otro lado, también existe la circulación termoalina, encargada de mantener grandes masas de agua por todos los océanos. Como su nombre indica, la circulación termoalina funciona gracias a la temperatura y a la salinidad, las dos variables que más afectan a la densidad del agua. La principal diferencia de temperatura en los océanos se da por el ángulo en el que entran los rayos de sol. Por ejemplo, en el Ecuador entran con un ángulo perpendicular a la Tierra, por lo que atraviesan poca atmósfera y dan de forma concentrada en la superficie. Mientras que en los polos entran con un ángulo oblicuo, recorren mucha distancia hasta llegar a la superficie y además están muy dispersos entre sí, por lo que su energía se dispersa y la temperatura ambiental y del agua es baja, y cuanto más fría esté el agua, más densa es. Además, las bajas temperaturas provocan que en algunas zonas del océano se forme una capa superficial de hielo marino. Este agua, cuando se transforma en hielo, es incapaz de mantener las sales que contenía en su estado líquido, por lo que estas sales se disuelven en la capa que está justo por debajo del hielo marino. Y cuanto más salinidad en el agua, más densa es. Por lo tanto, con estas dos condiciones se forma una masa de agua muy salada y fría, y en consecuencia muy densa, que se hundirá a lo largo de la columna de agua. Y este fenómeno se conoce como formación de aguas profundas. A medida que el agua se hunde, crea un espacio en las capas superficiales. Este espacio se rellena con el agua que hay alrededor, que es menos densa. Este proceso de hundimiento y rellenado del agua provocan una corriente fría y profunda que se desplaza hacia el ecuador y, en contraparte, se crea una corriente cálida y superficial que va desde bajas latitudes hacia los polos, actuando como una especie de cinta transportadora. Esto es lo que se conoce como circulación termoalina, y se da en todos los océanos del planeta. Pues bien, todo este rollo para explicarte que la AMOC es la parte de la circulación termoalina que abarca desde el Atlántico Central hasta el Atlántico Norte. La corriente cálida y superficial de la AMOC es la famosísima corriente del Golfo. La corriente del Golfo trae aguas cálidas a todo el Atlántico Norte, transfiriendo calor a toda Europa y provocando unas temperaturas mucho más suaves de las que tendrían únicamente por la radiación solar. Además, al ser un agua más cálida, se evapora más agua y provoca que haya un clima más húmedo en Europa. Vale, Rubén, ya sé lo que es la AMOC, pero ¿por qué podría colapsar? Como hemos visto, la gasolina de la AMOC es la diferencia de densidad entre las masas de agua. Si aparecen fenómenos que debiliten esa diferencia de densidad, la potencia de la AMOC disminuye. Y si esa disminución traspasa un umbral crítico, entrará en un bucle de retroalimentación, que disminuirá aún más su potencia y pasará a otro estado estable, donde la corriente es muy débil o nula. Y aunque antes he dicho que hay dos factores principales que influyen en la densidad, realmente la salinidad es la que ejerce la mayor influencia. Y uno de los mayores impactos del aumento de la temperatura por el cambio climático es el derretimiento de los glaciares continentales, que a su vez sería el primer causante del colapso de la AMOC, porque cuando los glaciares continentales se derriten, vierten una gran cantidad de agua dulce en el océano, reduciendo su salinidad y por lo tanto destruyendo la gasolina de la AMOC. En la nueva investigación de la que hablamos, los autores llegaron a la conclusión de que el colapso de la AMOC podría ocurrir entre los años 2025 y 2095, con un intervalo de confianza del 95%, es decir, bastante probable. Vale, Rubén, ¿pero es tan grave que colapse? Pues la verdad es que sí. Si colapsa la AMOC, la corriente del Golfo se debilita y no llegará tanta agua caliente al Atlántico Norte,
por lo que podría haber una caída de las temperaturas de hasta 10 grados en Europa. Como hemos mencionado antes, este calor era el causante de la evaporación que permite un clima húmedo en Europa, pero con el colapso de la corriente del Golfo, en general llovería menos. Aunque en realidad, en las zonas más húmedas de Europa llovería más, y en las zonas más secas llovería menos, afectando a todo el sistema de precipitación en Europa, y en consecuencia a toda la economía europea. De hecho, el colapso económico que podría causar es comparable a la Gran Depresión de los años 30, pudiendo causar una reducción del PIB de entre un 25% a un 30%. Además, podría causar un aumento de la frecuencia de episodios del Niño, así como un aumento en la duración de los episodios. Y, por un efecto de balanceo, aumentaría la desaparición de la capa de hielo de la Antártida Occidental, con un posible aumento del nivel del mar de hasta 3,2 metros. Por lo que sí, es muy grave. Si quieres más información sobre este tema, así como la bibliografía que he utilizado para este vídeo, entra en nuestro blog aoniverse.com. Y si te gusta este contenido, suscríbete y no te pierdas nada.